Bueno, gente, llegó el momento de hablarte de este teclado de Corsair. Es el K100. Decidí hacer el video de esta manera porque quiero mostrarte todas las funciones. Aquí está ya la aplicación de Corsair. También descargué Stream Deck del gato. Esto te voy a mostrar algunas funciones y para qué sirven estas 6 teclas que tú ves acá. Voy a mostrarte un revisado diferente, ya que he estado viendo algunos reviews de otros youtubers y se van más como a lo técnico, a lo teórico. Pues aquí vamos a mostrarte lo práctico y cómo tú puedes exprimir a fondo todas las prestaciones de un teclado como este. Mira, esto que tú ves acá, estas 6 teclas, tú puedes programarla de la siguiente manera. Voy a primero hablarte de estas 6 teclas, luego voy a hablarte de esta rueda, que es la novedad. Es la primera vez que Corsair muestra una rueda como esta. También voy a mostrarte cómo tú vas a poder exprimir a fondo todas las funciones de esta rueda. Primero voy a hablarte de estas 6 teclas. Recuerda que tú puedes programarla con macro. Si vienes aquí a la aplicación de Corsair, ¿verdad? iQ de Corsair, aquí tú vas a poder seleccionar todas las funciones de este teclado. Vas a poder configurar los macros, ¿verdad? Vas a poder asignarle los macros, vas a poder tener una asignación de hardware, también vas a poder controlar la iluminación, vas a poder controlar el rendimiento del teclado y todo lo que tú quieras. Primero voy a asignación de teclas y aquí tú vas a encontrar que en esta parte te sale este apartado. Déjame apagar y quitar la pantalla del teclado aquí. Y fíjate que en esta parte tú vas a poder hacer la asignación de teclas. Esto es en caso de que tú quieras usar la asignación de teclas. Y aquí tú vas a poder habilitarlo y deshabilitarlo. Esto yo lo uso más para Stream Deck el gato. Y es algo que a mí en lo personal me encanta. Mira, voy a apagar mi cámara y voy a abrir la aplicación de Stream Deck el gato. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve si tú eres un usuario que te dedicas al streaming, ¿verdad? Si quieres estar transmitiendo tus partidas y en una partida, por ejemplo, tú quieres poner música, quieres apagar o encender la cámara. Por ejemplo, mira, yo programé en esta tecla, en la G4, programé que mi webcam se encienda y se apague. Esto se hace a través de la aplicación de Stream Deck del gato, y esto es buenísimo porque a la hora de tú estar grabando una partida de videojuego, pues tú vas a poder agregar muchísimos efectos. Mira, en esta yo agregué música. Si la presiono, perdón, aquí agregué un efecto. Fíjate, si lo presiono simplemente sale ese efecto. Aquí puse música. ¿Ves? Ahí puse música y para nosotros configurar esto es muy fácil. En este caso voy a poner, mira, si quiero por ejemplo que se grabe, que empiece a grabar con tan solo yo presionar esta tecla, pues simplemente arrastro esto y lo pongo acá. Y puedo agregarle un nombre. Aquí puedo poner Records. Pues ya yo sé que en la tecla, en la G5, pues ahí yo empiezo a grabar, ¿verdad? Empiezo a grabar en caso de que yo quiera, sin necesidad de tener que abrir la aplicación de Stream Deck del gato. Aquí tú le das, ¿verdad? Si tú quieres, si te compras un Stream Deck, ya sea el normal o el XL, en mi caso yo tengo el XL, y esto lo que hace es que te asigna más teclas. Pero si tú solamente tienes el teclado, pues vienes aquí, eliges el teclado y programas la tecla como a ti te dé la gana. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el teclado de nuevo y voy a mostrarte la rueda. ¿Para qué sirve esta famosa ruedita? Pues muy fácil. Venimos aquí y le damos a rueda de control. En esta rueda de control tú puedes, aquí si tú le das, fíjate que ya voy a quitar la cámara del teclado o la voy a poner un poquito más pequeño. Bien, llegamos a la parte aquí de con nosotros poder configurar la rueda. Para conseguirlo es muy fácil. Vienes aquí al teclado, le haces clic y aquí selecciona rueda de control. Aquí en rueda de control le das, por ejemplo, si te fijas, en mi caso yo la tengo en cambio de aplicación. Fíjate, ahí si yo solamente ruedo, de verdad, la muevo, fíjate cómo yo puedo cambiar de aplicación.
Y una vez que yo tenga la ventana deseada, si presiono en el medio, pues fíjate cómo se abre esa ventana. ¿Ve? Mientras esté esa opción activada, pues yo tengo esa opción de poder seleccionar la ventana que yo quiera. También si quiero cambiar, ¿verdad? Si quiero, por ejemplo, si quiero volver a la aplicación de Corsair, a la aplicación de Corsair, la selecciono, le doy clic y fíjate dónde vuelvo. Aquí, fíjate, voy a seleccionar ahora desplazamiento de manera vertical. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en una pantalla y yo quiero desplazarme hacia abajo o hacia arriba, simplemente presiono la rueda y fíjate cómo me puedo desplazar hacia abajo o hacia arriba. También, si tú quieres cambiar de opción, simplemente no tienes que abrir la aplicación de Corsair. Simplemente tú presionas en el centro, le vas dando hasta que tú encuentres la opción deseada. ¿Ve? Le das. Hay algunas opciones que solo sirven para cambiar. Hay algunas opciones que solo sirven para cambio de color en la rueda. Déjame hacer algo. Voy a apagar las luces. Voy a apagar estas luces para que se vean mejor los colores del teclado. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí voy a seguir dándole y fíjate, ¿verdad? Hasta que llegue a la opción deseada. ¿Verdad? Le doy hasta que llegue a la opción deseada. Fíjate ahí donde llegó hasta el cambio de aplicaciones. Esto es bueno porque si tú usas Premiere Pro o usas alguna, ¿verdad? Una de estas aplicaciones de edición de video, pues tú puedes hacerlo. También, si quieres moverte de ventana con tan solo presionar la rueda, también lo puedes hacer. Así que este apartado a mí en lo personal me gustó porque tú vas a poder sacarle provecho a una herramienta como esta. Ahora bien, vuelvo de nuevo a la aplicación de Corsair. Venimos aquí y vamos a los efectos de iluminación. Vamos a poner un poquito más grande para nosotros ir cambiando los efectos de iluminación. Recuerda que esto tú puedes configurarlo como a ti te dé la gana. Fíjate, ¿ves? Puedes configurarlo aquí a través de la aplicación y todos los cambios que tú hagas aquí, pues lo vas a poder configurar y también puedes personalizarlo agregando. Aquí hay ya algunos colores predeterminados, ¿ves? Algunos efectos predeterminados, pero también tú puedes seleccionar y ponerlo como a ti te dé la gana. Puedes ponerlo como tú quieras. Puedes poner color estático, ola de colores, iluminación, todo lo que tú quieras. Y si lo comparas con el K95, vas a ver que hay una mejora a nivel de los colores. No se ve mejor porque yo tengo aquí un poco de luz, que si yo apagaría la luz, pues quizás se vea mucho mejor. Alexa, apaga la luz de la habitación. Ve, si apago un poco la luz, pues vas a notar de que la luz, de que los colores se ven, pero mucho mejor. Fíjate, wow, la verdad es que está brutal y qué bueno que tú vas a poder configurar todo lo que tú quieras con este, ¿verdad? Este producto de Corsair. Y lo más interesante es la tecnología que tiene para juegos. Fíjate aquí donde tú vas a poder seleccionar lo más rápido porque este teclado viene con una velocidad de 4000 Hz y va a 0.25 milímetros, 2000 Hz y va a 0.5 milisegundos. Y en cuanto a las asignaciones de tecla y a la configuración de velocidad, ok, otra cosa que quiero mostrarte es configuración del dispositivo. Si venimos aquí, primero puedes actualizarlo en caso de que haya una actualización nueva. Le das aquí. También tenemos para mejorar la velocidad del teclado, ¿verdad? Para mejorar, déjame mover esto un poquito hacia acá. Hasta acá. Espérate, que quiero que ustedes puedan apreciar bien todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si venimos aquí a configuración, aquí actualizas, también puedes
aumentar y bajar la velocidad del teclado, y es algo que a mí me gusta. Fíjate que va en velocidad de hasta 0.125 milisegundos y va a 8000 Hz, luego 4000 a 0.25 milisegundos, luego 2000 Hz a 0.5 milisegundos y así sucesivamente. Por eso yo digo que este es el teclado más rápido del mundo. Ahora mismo por defecto viene en 1000 Hz y con velocidad de 1 milisegundo. Tenemos otras funciones que a mí en lo personal me gusta, y es que aquí tú puedes deshabilitar las teclas molestosas cuando tú estás jugando. Puedes hacerlo de manera manual presionando esta de aquí y esta de aquí, y también puedes hacerlo, ¿verdad?, a través de la aplicación. Puedes activar o deshabilitar estas teclas. Por ejemplo, puedes deshabilitar Alternar Tab, puedes deshabilitar Alternar F4, puedes deshabilitar la mayúscula y la tecla molestosa de Windows, que cuando nosotros estamos jugando, pues le damos a esta tecla muchas veces sin querer y esto hace que tú salgas del juego. Así que me encanta que tú puedes hacer esto tanto de manera manual como de manera a través de la aplicación, y esto en lo personal a mí me gusta. Se me olvidó decirle ahorita que la rueda por defecto tú puedes aumentar y bajar el brillo del teclado. También eso es otra función que tiene. Si tú, por ejemplo, la rueda la dejas en color, pues a través de aquí tú vas a poder aumentar y bajar el brillo de las luces en RGB. Pero tienes que estar seleccionado esta opción de color. Fíjate que la rueda cambia al color que tú quieras y luego simplemente la rueda la mueves hacia arriba o hacia abajo y ahí tú vas a aumentar y bajar el brillo de la rueda. Así. Bueno, aquí están los dos juntos. Quería hacerte como esta mini comparativa. Está un poco oscuro porque quería que vieran los colores, y es que la luz en RGB en el K100 resalta mucho más, se ve mucho mejor. El K95 también se ve bien. En el K95 me gusta que tiene esta raya en RGB en la parte de aquí arriba, y en el K100 no la tiene. Está la raya, pero está por aquí atrás. ¿Ves? Se ve en esta parte de aquí. O sea que el detalle en el K95 me gusta más, porque si tú eres fanático de las luces en RGB, vas a ver que esta pequeña luz LED de aquí arriba resalta mucho mejor. También en cuanto a la ergonomía, cuál es más cómodo y cuál es más confortable, le voy a dar un punto al K100 porque el apoya muñeca se siente mucho mejor. Yo siento que está como más, ¿verdad?, mejor optimizado, es mucho más cómodo. También las teclas, no voy a hablar aquí de la tecnología en las teclas, ya que esta viene con una tecnología más avanzada. Es lógico de que sea más avanzado porque es más nuevo, pero como experiencia final de usuario, debo decirte que este es más suave. Las teclas aquí se sienten mucho más suave, y a la hora de tú hacer jornadas de trabajo por mucho tiempo, pues vas a sentir que la fatiga es menor en este, porque para presionar las teclas simplemente le topas y responden mejor que estas que están aquí. No quiere decir que el K95 sea malo, porque también se siente muy bien, pero la experiencia de usuario final es mucho mejor el K100. En cuanto a la ruedita, fíjate que el K100 vino con esta famosa ruedita, esta que está acá, y en este solo tenemos este apartado. Literalmente hacen lo mismo. Aquí tú vas a bajar la luz, la bajas o la apagas, ¿verdad? Fíjate que si le das, puedes bajar y aumentar el brillo de la luz, ¿verdad? Lo puedes poner al máximo, lo puedes apagar completamente. Igual aquí, con simplemente tú bajar aquí, le das a la ruedita, fíjate cómo puedes apagar la luz. Gana el K100 porque ustedes saben que esto, a través de la aplicación, con la aplicación iCUE, pues tú vas a poder crear perfiles, y también vas a poder controlar los macros, que lo puedes configurar en estas 6 teclas. Pues también tiene la opción de maniobrar con este botón, con esta parte que está aquí, y tenemos los típicos botones de bloquear las teclas más importantes, las teclas como la tecla de Windows y también la mayúscula. Vas a poder bloquearla en esta y en esta, algo que tenemos también en el otro. Esto tú puedes hacerlo aquí
y aquí. Aquí si tú lo haces, se marcan en este apartado de aquí, en el K100. Déjame prender la luz, ahí. Si tú bloqueas la tecla, se marcan aquí. Y en el caso de este, se marca de este lado. No sé, para mí son casi iguales, se ven casi iguales, tomando en cuenta de que este viene con cristal templado en esta parte de aquí. Y este no, este viene solamente con la base de aluminio y plástico, porque los dos vienen desarrollados con aluminio y plástico. Y chicos, discúlpenme que estoy haciendo el video así. Lo que pasa es que estoy grabando, ¿verdad? Tengo la cámara en una mano y con la otra estoy mostrándole las funciones entre un teclado y otro. Así que me disculpan porque quise hacer como esta mini comparativa entre uno y otro. Y ciertamente que las luces en RGB resaltan mucho mejor en el K100. No quiere decir que el K95 Platinum no se vea bien, pero la verdad es que aquí resaltan mucho mejor. Y es lógico porque estamos delante de un teclado que es más moderno. Pero las diferencias que yo noto como usuario final, porque no voy a entrar aquí en detalles técnicos, te voy a hablar como usuario final, y es que ambos hacen casi lo mismo. Diferencia que tú vas a encontrar es que el apoyamuñeca es más cómodo, las teclas son más suaves, responden más rápido, y esto es bueno en videojuegos. Aparte de esto, este es rígido con un material de plástico muy duro, y este viene acorchado, que ya lo dije, la verdad, hace un momento atrás. Así que son las cosas que tú vas a notar de diferente. También viene con este pequeño detalle. Todavía falta exprimir más un poco la tecnología en cuanto a esta rueda, ¿verdad? Algo que no tiene el K. Si tú me preguntas a mí, Ale, pues vale la pena yo cambiarme del K95, ¿verdad? Me puedo cambiar del K95 al K100. Pues yo te diría de que si tú tienes el dinero suficiente, pues valdría la pena cambiarte. Pero si tú tienes solo para comprarte el K95, ahora que ha bajado muchísimo de precio, porque en el mercado tú lo vas a encontrar pues mucho más barato, pues yo te diría que te vayas con el K95, porque sigue siendo una buena pieza, sigue siendo un buen teclado. Yo me estoy cambiando porque conseguí vender el K95 en un gran precio, y ahora en este tema del Viernes Negro lo pude conseguir en un super precio, y aparte de eso me regalaron un mouse gaming, y el mouse lo vendí en $35. Es decir que vendiendo aquel más vendiendo el mouse que me dieron por la compra, me vienen saliendo a mí como en unos $140. Bueno, y llegamos a la parte gamer. Este es un teclado que no está solo hecho para productividad, es un teclado que está hecho también para el mundo gamer, y basado en mi experiencia tanto con el K95 como con debo decirte que hay una gran mejora a nivel tecnológico, y es que estas teclas, a pesar de que son teclas mecánicas, pues jamás se te van a quedar clavadas, que es una de las cosas que odia un gamer, que cuando tú estés jugando vengan las teclas y se te queden clavadas, porque son muy suaves y hay una mejora significativa a nivel de esto si lo comparas con el K95. Yo mismo vengo de usar el K95 y a mí en lo personal me ha ido súper bien con el K95, pero llegó el momento de yo cambiarme, y este teclado por este precio vale la pena. Y si tú eres, ¿verdad?, un usuario que te dedicas a la competición, te dedicas a jugar juegos multijugador, pues necesitas una herramienta como esta, porque vas a notar de que no vas a tener el problema de que el teclado se te trabó, ¿verdad? Fíjate que me responde muy bien y súper rápido. Y yo lo tengo ahí en la manera, lo tengo estándar en un, ¿verdad?, en un milímetro, un milisegundo, creo que veo, un milímetro, pues lo tengo. Uy, me van a matar, dale, corre, chicos, discúlpenme que este juego apenas lo abrí en el otro día y lo estuve probando. Es una joya de juego y a mí me van a hacer picadillo aquí. Vamos, muerto. Lo puse en el color rojo, recuerda que tú vas a poder coger el color que tú quieras. Vamos, mío, muerto. Wow, ahí estoy pasándote, ¿verdad?
estuve pasándote imágenes sobre el unboxing. Es un unboxing muy sencillo, no es una cosa del otro mundo. Ah, ya lo encontré. Lo encontré. Muerto. Vamos, dale, corre. ¿No tengo otra arma? Sí, tengo más munición aquí. Ahí está, muerto también. Wow, y no sé si ustedes escuchan el ruido de las teclas. Oigan. Se oye súper rico. Debo decirte que un teclado como este no es barato, es un teclado, ¿verdad? Es un teclado caro, pero voy a destacar los puntos más importantes. Le doy punto positivo en cuanto a colocar el apoya muñecas. Lo colocaron un poquito, ¿verdad? Es acorchado, es muy cómodo si lo comparas con la otra versión. El tema de la rueda también me gusta porque con la rueda tú puedes hacer varias funciones como esta. Fíjate donde estoy bajando el color del teclado. Si yo, ¿verdad?, me siento incómodo y quiero bajar el color, pues simplemente le doy, más las otras funciones que yo te mostré hace un momento. Esto también a mí me gustó. Es un concepto muy bueno. Las luces en RGB. Ustedes saben que Corsair se caracteriza por hacer esto con buenas tecnologías y a mí en lo personal me encantan. Yo soy fanático de Corsair. También las teclas para macro, las 6 teclas, y de esto de que se puedan personalizar. Fíjate, con tan solo yo presionar ya se escucha el efecto que tú quieras, y yo diría de que vale la pena si tú te puedes permitir gastar este dinero extra. Si no es así, pues también con el K95 te va a ir muy bien. Es un tremendo teclado que también da la talla, y las mejoras que Corsair colocó en este, pues yo diría de que sí vale la pena. Este es el Presente Tech en una entrega más. Espero que este video te haya gustado, y esto fue más como una experiencia de usuario final más que un review. Yo lo voy a dejar aquí. Este va a ser de mi uso personal. Si sientes alguna duda o quieres saber cómo me ha ido a través del tiempo, pues déjame un comentario aquí en la caja de comentarios. Este es el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.